A esa hora saludo a todos mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Doral. Dios les bendiga. Saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vamos a ver el tema: Jehová se complace en la obediencia. Jehová se complace en la obediencia. Obedecer es respetar, es acatar, es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Obedecer es someternos a la voluntad de Dios. Obedecer en la Biblia es cumplir la voluntad de lo que Dios nos manda en su palabra. Amén. Les invito a que abramos la palabra del Señor en primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Acompáñeme a la lectura del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Verso 2. Así ha hecho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando él subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, aun los de pecho, a vacas, a ovejas, a camellos, a asnos. Saúl pues reunió al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Ios, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar al sur, y está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los araneos y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Verso 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra mía y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró el profeta Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por las montañas, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué, pues, qué valido de ovejas y bramido de las vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel,
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios de Jehová Dios en Gilgal. Verso 22, léalo conmigo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí el pueblo y consentí. Le hice caso al pueblo a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, yo volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le agarró de la manta, de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, tuyo, mejor que tú. Además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y vuelve Samuel tras de Saúl, y Saúl adoró a Jehová. Después, verso 32, después dijo Samuel, tráigame a Agag, el rey de Amalek. Y Agag vino a él muy alegremente, y le dijo a Agag, claramente ya pasó la amargura de la muerte. Verso 33, léalo conmigo. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin niños, así tu madre será sin hijo hoy entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Entonces el tema de hoy es Jehová se complace en la obediencia. ¿En qué se complace el Dios viviente? En la obediencia. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, era un nieto de Esaú. Los de Amalek mantenían constantes guerras contra Israel. Los amalecitas eran ciudades llenas de pecado, de maldad, eran idólatras, eran ciudades paganas. Para que miremos un poquito por qué Dios da esa orden de destruir aún hasta niños y a los que maman los de Amalek, miremos en Deuteronomio capítulo 25. No pierda primera de Samuel 15. En Deuteronomio capítulo 25, leemos del verso 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Eso era una orden, un mandato. Amalek era gente, los amalecitas eran gente muy despiadada y les gustaba atacar ¿cómo? Por la espalda, por la retaguardia, eran traicioneros, era terrible. Entonces cuando el pueblo de Israel salía
lo atacó y dice que lo dejó desbaratado y atacó a quienes, a todos los débiles, a los que están cansados, desanimados, los ataca. Aleluya. Entonces por eso Dios daba la orden, porque era muy malo, siempre le hacía maldades al pueblo de Dios. Y Dios es el soberano, Él es el poderoso y hace como Él quiere, como Él le place. Dirán personas, pero ¿por qué manda matar a los niños y a los que maman? Resulta que todas las almas son de ¿quién? Dice la Biblia, todas las almas son mías, dice Jehová. Todas las almas son de Jehová. Por lo tanto, cuando Dios se lleva a un bebé, a un niño, se lo lleva a los cielos. Jesucristo dijo, porque los niños es el reino de los cielos. ¿Para qué se los lleva pequeñito? Para que no se contamine con el pecado de sus adultos. Estaban rodeados de maldad de todos los adultos. Aleluya. Los amalecitas a veces se unían con otras naciones, con otros gobiernos, para hacerle la guerra al pueblo de Dios. Eso era terrible. Amalek tenía mucho odio contra el pueblo de Dios, por eso Dios condujo a que fueran destruidos totalmente. Entonces vamos a analizar lo que leímos en 1 Samuel capítulo 15, del verso 1 en adelante. Entonces lo primero que vemos es que en el verso 2 y 3 Dios da una orden clara. ¿Una orden qué? Clara. Dios siempre es preciso, Dios siempre es conciso, Dios siempre es un Dios ordenado. Amén. Y lo que Él dice no tiene variación, ni sombra de variación, dice la Biblia. En el verso 2 y 3 dice, yo castigaré a lo que hizo Amalek de Israel oponiéndose en el camino cuando salió de Egipto. Verso 3, ahí está la orden clarítica que Dios le da a quién, a Saúl, a través del profeta Samuel. Digo, vaya, dice verso 3, ve pues y era Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún de los de pecho, las vacas, las ovejas, acabe con absolutamente todo, porque todo estaba lleno de maldad, de mentira, de engaño, contaminado, lleno, totalmente contaminado de pecado. Entonces Dios le manda, acabe con eso. Es una orden que Dios le da. Es una orden que Dios le da. Entonces, eso es muy importante. Comprender lo que Dios nos ordena a través de tu palabra. Amén. Ejemplo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces no deje de congregarse. Venga seguido a los cultos, a buscar de Dios. Y así hay órdenes claras. Dice, ejemplo, hacer morir las obras de la carne. Entonces, por el Espíritu hacemos morir, le damos muerte a las obras de la carne. Y así, miles y miles, millones de órdenes que Dios nos da. Pero ¿son para qué? Para que las cumplamos. Dios se complace en la obediencia. Amén. Jesucristo dice allá en Juan capítulo 14 que si verdaderamente lo amamos, guardamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 14, verso 21, verso 23, verso 24. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Como quien dice, si verdaderamente decimos que lo amamos, vamos a obedecer a las palabras del Dios viviente. Amén. Las órdenes que Él da son para que se cumplan. Dios es un Dios radical. Él cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Amén. Aleluya. En segundo lugar, vemos en el verso 9. El verso 9, leemos el verso número 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, los animales engordados, los carneros y todo lo bueno. No lo quisieron destruir. Amén. Como quien dice, él cumplió una orden, pero por partes, como yo quiera, como a mí me parece. Y así hay mucho creyente aquí en el planeta Tierra. Hay mucho creyente así. Dios da la orden y los creyentes hacen como a él le parece. A mí me parece esto, a mí me parece ello. Yo lo hago así porque es que Dios sabe. Y el ser humano trata de auto justificarse. Dios sabe esto, Dios sabe aquello.
autojustificarse. Dios da una orden y él totalmente, claro, le dijo, acabe con todo. Y él dijo, no, estos animales, eso tan gordo, yo los llevo para mi ganadería. Y se los llevo para allá. Se los llevo para allá y es tan terco. Obstinación llama la Biblia la palabra terquedad. Es tan terco, tan obstinado que cuando llega el profeta Samuel y le dice, yo cumplí la orden bien a Jehová, yo lo hice. Y le dice el profeta Samuel, pero entonces yo qué es lo que escucho. Ese ruido que hacen las ovejas y el bramido de las vacas, escucho con mis propios oídos. Imaginen tratar de esconder la mentira y las vacas bramando. No, esas las trajimos de Amalek. Entonces, él cumplió la orden a medias. A medias. Cuando viene Saúl, el profeta Samuel habla con él, dice, yo he cumplido la orden de Jehová. Imagínense, se estaba engañando él mismo. Él creía que todo estaba bien y que así como él había hecho, como él había pensado, todo estaba bien. Entonces él desobedece la orden del Dios viviente. ¿Ven? Y la desobediencia, ¿qué trae? Trae muchos problemas. La desobediencia que trae maldiciones. La desobediencia, la palabra trae maldiciones, pero muchas maldiciones. Usted va de Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 hasta el 68, hay un listado larguísimo que dice, maldiciones por la desobediencia, maldiciones por la desobediencia. En Deuteronomio 28, del verso 15 hasta el verso 68, es un listado larguísimo de maldiciones por desobedecer la palabra del Dios viviente. Y mire lo que dice Dios en el verso número 10 de 1 Samuel 15. Hizo. Vino palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en contra mía. Mire lo que hace un ser humano cuando desobedece. ¿Qué pasa? Se está poniendo en contra de la orden de Dios. Bien de Jesucristo le decía a los fariseos y todos aquellos que lo perseguían y lo enfrentaban, decía, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso es radical, eso no hay variación. Entonces dice, me pesa, pero se puso en contra mía y no ha cumplido mis palabras. Mire la desobediencia, lo terrible que es, no ha cumplido mis palabras. Es algo terrible la desobediencia. Esta mañana veía en una noticia que llegan ahí al celular, cogieron a un delincuente de 24 años. Y antes había un youtuber que lo había entrevistado por ahí. Y lo he entrevistado para un youtuber. Ellos buscan ganar seguidores con sus historias. Y el hombre dice, le pregunta, ¿desde cuándo está haciendo lo malo? Digo, desde los 11 años estoy matando gente. Desde los 11. ¿Pero por qué? Porque desde muy pequeñito comenzó a ser desobediente al papá, desobediente a la mamá, desobediente al profesor, a la profesora, desobediente a las autoridades. Entonces viene el enemigo y lo ataca, lo engaña y dice, no, eso no haga eso, mejor camine para allí para una banda de asaltantes, de una banda, y se lo llevan por desobediente. Pero lleva consecuencias graves, consecuencias de muchas maldiciones, trae la desobediencia, pero muchas maldiciones trae la desobediencia. En tercer lugar vemos que Saúl es obstinado, o sea, terco. La palabra obstinación significa terquedad. ¿Qué significa obstinación en la Biblia? Terquedad. Pero él en su propio corazón decía que sí, que ya lo había hecho, que todo estaba bien, que todo estaba cumplido. Y así le puede pasar a muchos seres humanos, no, yo estoy bien, yo esto, yo aquello, yo lo otro, yo vivo en esto, yo vivo en... Pero resulta que no está cumpliendo las palabras del Dios viviente. Y a veces el ser humano le ha fallado al Dios viviente y dice, no, todo está bien, todo está normal. Pero cuando uno se pone delante del Dios viviente no hay nada que se esconda. Amén. No hay nada que se esconda delante del Todopoderoso y Eterno. Vemos también que al rey Saúl le faltó tener esa autoridad que Dios le había dado como rey. Él era rey, él tenía autoridad, pero ¿qué hizo? Se dejó convencer
del pueblo. No, ¿cómo va a matar ese ganado tan gordo? ¿Cómo esas ovejas tan hermosas? ¿Cómo no? Cojámosla para nosotros. Y se dejó convencer, no tuvo carácter, no tuvo esa autoridad. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo y tener esa seguridad de decirle siempre no al pecado, por muy atractivo que le aparezca, que parezca. Amén. En cuarto lugar, analizamos que a Dios no le interesan tanto los sacrificios, tanto los holocaustos, tanta costo de sacrificio, tanta religiosidad, tanta vaina. A Dios lo que le interesa más que todo es la obediencia. Leamos el verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Cualquier sacrificio que el ser humano quiera hacer, si no obedece al Dios viviente, ese sacrificio no sirve de nada. En Isaías capítulo 58 vemos que el pueblo ayunaba y ayunaba, pero el pueblo vivía en pecado y hacía todo lo que ellos querían hacer. Le decían, Dios, usted no nos hace caso. Nosotros ayunamos y nos humillamos y usted no se da por entendido. Querían mandar a Dios y Dios, usted no me hizo aquello y lo. Entonces lo que vale más para el Dios viviente y que nos trae bienestar a nosotros como creyentes es la obediencia, por encima de lo que sea. Nosotros como creyentes no podemos tratar de impresionar a Dios. ¿A Dios quién lo va a engañar? ¿A Dios quién lo va a impresionar? En lo absoluto, nadie. Y la obediencia nos va a traer muchas bendiciones. ¿Amén? ¿Qué nos trae la obediencia? Bendiciones, bienestar. Nos trae muchas cosas maravillosas de parte del Dios viviente. Ejemplo grande a seguir para nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin perder Samuel 15, 1 Samuel 15, leamos Filipenses capítulo 2, el verso 8. Filipenses 2, verso 8. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. El mismo Dios hecho hombre, dice que estando en condición de hombre, se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. ¿Pero cómo? ¿Se humilló de qué manera? Dice, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Por la obediencia de nuestro Señor y Salvador Cristo a la ley, a su palabra y a la voluntad de Dios, fue que venció al mundo, al pecado, al diablo, a la muerte y nos dio vida eterna a nosotros. Amén. Por la obediencia. Si nos damos cuenta de ese ejemplo tan grande de obediencia, es lo que más cuenta, la obediencia. Aleluya. Vemos también que en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, ¿qué nos dice la Biblia? Está un listado muy grande de bendiciones por la obediencia. La obediencia trae bendiciones también. Leemos solamente el verso 1 y 2, para no leerlo todo, del verso capítulo 28 de Deuteronomio. Dice, ocurrirá o acontecerá, es algo cierto, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las personas de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Y empieza un listado, dice que bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendita la canasta, la artesa de amasar. Jehová derrotará a los enemigos y se levantarán contra ti. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de mí. Y una cantidad de bendiciones maravillosas que hay del Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14. ¿Pero por qué? Dice, por la obediencia vienen todas esas cosas grandes, por la obediencia vienen todas esas cosas maravillosas de parte del Dios viviente para sus hijos y para su pueblo. Amén. Seguimos en el verso número 23 de 1 Samuel capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría es la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey. Mire lo que dice el Señor. Como pecado de adivinación es la rebelión. Mire, una persona rebelde o el pecado de la rebeldía, Dios lo está calificando igual que la brujería o la adivinación, la hechicería, igual. Mire lo que dice. Dice, porque como pecado de adivinación es la misma rebelión. Claro, es que la rebeldía viene, ¿de dónde viene la raíz de toda la rebeldía? Del diablo, que Jehová lo reprende. Fue el primero que se rebeló y dice, no, yo voy a subir allá junto a las estrellas del cielo y haré el trono al lado del Altísimo y me sentaré. Y de una vez Dios mandó a los ángeles y derribó hasta se ahora a los lados del abismo. Lo derribó. Entonces, de ahí viene la rebeldía. De ahí viene la desobediencia. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y abandonar la rebeldía, abandonar la desobediencia al Dios viviente, a la palabra, y vamos a recibir grandes, pero muy grandes bendiciones. Amén. En el verso 32, para terminar, después dijo Samuel, tráeme acá el rey de Amalek. Y Agag vino alegremente, le dijo, Agag ciertamente pasó la amargura de muerte. Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos al rey de Amalek, a Agag, delante de Jehová en Gilgal. Agag significa la carne, las obras de la carne. Cuando se trata espiritualmente de hablar, de cortar carne en pedazos, tiene que ver con las obras de la carne. Y Saúl no pudo, porque las obras de la carne se destruyen con la santidad. ¿Con qué? Con la santidad, buscando la santidad. Samuel era un hombre de Dios que vivía en santidad, y él lo cogió y lo despedazó. Las obras de la carne. Aleluya. Entonces concluimos que vale la pena obedecer al Dios viviente. Vale la pena obedecer al Dios vivo. Amén. Vale la pena obedecer. Aleluya. Vale la pena obedecer al Dios viviente. Vale la pena. ¿Por qué? Porque nos va a traer grandes y grandes bendiciones. Nos va a traer muchas bendiciones. Amén. Aleluya. Nos va a traer grandes bendiciones el obedecer al Dios viviente. Y el desobedecer trae ¿qué? Maldiciones, problemas, pecados. Mire lo que le pasó a Saúl, es un ejemplo clarito, ¿no? ¿Qué tenía Saúl? Tenía un reinado. Usted sabe que ese privilegio que el creador de los cielos y de la tierra lo ponga como rey sobre su pueblo, como rey a gobernar. Eso es algo grandioso, eso no tiene precio. Y por desobediente fue que perdió el reinado. Un momentico que estamos grabando. Perdió el reinado. Perdió todo lo que Dios le había dado. Perdió todo lo que Dios le había dado. Amén. Entonces, qué reflexión tan maravillosa. Dios le dice, no, es que yo ofrecí holocausto. No, Dios no le interesa eso. Dios le interesa la obediencia por encima de lo que sea.
así nos cueste trabajo abandonar lo que más le agrada, lo que más le guste. Yo tomo la decisión de obedecer al Dios viviente. Amén. Es de tomar decisiones y obedecer al Dios vivo. Y cuando obedecemos al Dios vivo, ay, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, así como decía Jesús, porque él obedecía. Amén. Entonces, cuando obedecemos eso, cosas grandes y maravillosas ocurren. Cosas grandes y maravillosas suceden. Amén. Cerremos la Biblia y abramos el corazón y oremos por un minuto de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado. Le invito a que oremos. Abra tu corazón, cierra tus ojitos, dígale: Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra que me has hablado. Señor, en esta hora te pido que me hagas el favor y me perdones, porque en algún momento de mi vida yo he desobedecido. Estamos orando, yo he desobedecido a tu palabra, he desobedecido a tus mandatos. Te pido que me perdones, Creador de los cielos y de la tierra. Jesucristo, mi Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ante la presencia de Cristo estoy pidiéndote perdón por desobedecerte a tu palabra, a tus mandatos. Le pedimos todos perdón, porque en algún momento le ha desobedecido a la palabra de Dios, a los mandatos del Dios viviente, a la ley del Dios viviente, a lo que Dios manda que obedezcamos. Le pedimos perdón si en algún momento le hemos desobedecido. Y si hemos querido hacer nuestra propia voluntad o nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por las emociones de la carne, por las emociones del alma, perdónanos, Señor. Lávanos con el poder de tu sangre, límpianos con el poder de tu sangre. Creemos que tú perdonas los pecados de rebeldía, de rebelión. Oh Santo Israel, Padre amado, glorifícate, Señor, en esta hora. Te pedimos que perdones a tu pueblo. Perdona, Señor, a cada hombre, cada mujer que ve este video, que haya desobedecido a tu palabra, Dios del cielo. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Lávanos con tu sangre, límpianos con el poder de la sangre del Cordero Santo, Santo. Renunciamos al espíritu de rebeldía, renunciamos al espíritu de desobediencia, echamos fuera el espíritu de rebeldía, fuera el espíritu de desobediencia por el poder del nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que nos ayudes para obedecerte a ti, para obedecerte a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias, eterno y poderoso.